Salwa Eid Nasser llegó a Kingston con el tiempo más rápido jamás registrado en el 400 meters en esta época del año. Un 48.92 de enero, que hizo que todos en el atletismo mundial se preguntaran si su regreso era real o solo una señal de temporada. En el carril 4 esperaba Gabby Thomas, campeona olímpica de los 200 meters de Paris 2024, intentando un doblete que históricamente solo unos pocos atletas en la historia han completado. Y en el carril 6, Marilady Paulino, la vigente campeona olímpica dominicana de la distancia, con un personal best de 48.76 seconds, $100,000 en juego, 3 de las mejores atletas del planeta en línea de salida. Observa lo que ocurre a partir del metro 48 segundos con 67 centésimas. Esa cifra, grabada en el marcador de Kingston un viernes de junio de 2025, no necesita adornos para ser perturbadora. Es el tiempo más rápido jamás corrido en un Grand Slam track en los 400 metros femeninos, y lo produjo una atleta que muchos habían dado por terminada. Salwa Eid Nasser no solo ganó una carrera, confirmó que su regreso al atletismo de élite era completo, brutal y sin concesiones. Lo que ocurrió en ese carril 3 del estadio de Kingston fue una lección de fisiología, táctica y biomecánica que pocas competiciones del año pueden igualar. Gabby Thomas, campeona olímpica de los 200 meters en Paris 2024, se alineó en el carril 4 para intentar un doblete 200-400 en días consecutivos, algo que históricamente solo los atletas más versátiles del planeta se atreven a intentar. El récord para el doblete más rápido en 2 días, la suma de los tiempos de ambas pruebas, pertenece a Sanya Richards-Ross con 110.93 seconds. Thomas llegaba a este 400 meters, habiendo corrido cerca de 21.8 seconds en el 200, lo que significaba que necesitaría bajar de 49.13 seconds para igualar ese estándar histórico. Y enfrente tenía a Nasser, que en enero de ese mismo año ya había registrado el 400 meters más rápido de la historia en esta época de temporada, un 48.92 seconds, que sacudió el atletismo invernal. La pregunta que este análisis responde es esta: ¿cómo gana una carrera de 400 meters alguien que no es la más rápida en los primeros 200, que no tiene la mejor aceleración de salida y que compite después de haberse vaciado en otra prueba el día anterior? La respuesta no está en las piernas, está en la cabeza, en las caderas y en algo que los fisiólogos llaman la gestión de la deuda de lactato. Para entender lo que pasó en Kingston, hay que descomponer la carrera en 4 segmentos de 100 meters y examinar cada uno con la precisión que merece. El primer tramo, desde la salida hasta el final de la primera curva, es donde las carreras de 400 meters se ganan o se pierden en términos de posición, no de tiempo. Nasser salió del carril 3 a una velocidad estimada de 8.4 meters per second en los primeros 30 meters, una aceleración inicial típica de una corredora de 400 meters puro, que prioriza la mecánica sobre la explosividad. Su tiempo de reacción desde los tacos fue de aproximadamente 0.148 segundos, competitivo, pero no excepcional. Lo que sí fue excepcional fue su salida en curva. Nasser mide apenas 1.63 meters, pequeña para una corredora de 400 meters, where the tala media de las finalistas olímpicas supera los 1.72. Esa diferencia de estatura debería traducirse en una desventaja en longitud de zancada, en teoría. En la práctica, Nasser compensa esa menor longitud con una cadencia de zancada extraordinaria. Se estima que en la primera curva mantuvo aproximadamente 4.8 pasos por segundo, frente a los 4.3 to 4.5 típicos de corredoras más altas como Thomas. Sus caderas se abren a un ángulo de rotación pélvica superior al promedio de 8 to 10 grados por zancada,
lo que le permite generar propulsión hacia adelante, sin necesidad de una extensión de pierna tan pronunciada. Dicho de otro modo, sus caderas hacen el trabajo que las piernas largas hacen en otras corredoras. Lo más revelador es que para cuando Nasser completó los primeros 100 meters, en aproximadamente 11.9 seconds, ya había neutralizado el escalonamiento que la separaba de Gabby Thomas. En atletismo de 400 meters, el escalonamiento varía entre carriles. El carril 1 tiene ventaja visual, pero no de distancia, mientras que el carril 4, donde Thomas corría, tiene un escalonamiento de aproximadamente 9.2 meters sobre el carril 3. Nasser, visualmente por detrás de Thomas al inicio, ya la alcanzaba en la recta opuesta antes de que muchos espectadores se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. Gabby Thomas, mientras tanto, ejecutó el primer tramo con la paciencia de alguien que conoce sus limitaciones en los 400 meters. Su tiempo estimado en los primeros 100 meters fue de 12.1 seconds, deliberadamente conservadora. Thomas buscaba a Marilady Paulino, la campeona olímpica dominicana de los 400 meters de Paris 2024, como referencia de pace. Paulino, con un personal best de 48.76 seconds, arrancó agresivamente y para los primeros 100 meters ya había tomado la cabeza visual de la carrera desde su posición en el carril 6. Thomas, inteligentemente, la usó como ancla táctica. Lo que nadie esperaba con tanta intensidad era la velocidad con la que Nasser absorbería ese escalonamiento y comenzaría a proyectarse hacia adelante, no solo sobre Thomas, sino también sobre Paulino. El segundo segmento, los metros 100 to 200, es donde Nasser convirtió una ventaja táctica en una ventaja física real. En una carrera de 400, el tramo 100 to 200 es donde la mayoría de corredoras alcanzan su velocidad punta. Para Nasser, ese pico se produjo en torno al metro 130, donde se estima que alcanzó una velocidad de 9.1 meters per second. Para contexto, Shelly Ann Fraser Price, en su época más explosiva, registraba velocidades punta de hasta 9.3 meters per second en los 100 meters. Nasser, en un 400 meters, estaba alcanzando velocidades propias de una corredora de 100 meters a la mitad de una carrera 4 times más larga. Su tiempo estimado para el tramo 100 to 200 fue de 10.9 seconds, lo que produjo un tiempo de paso a los 200 meters de aproximadamente 22.8 seconds. Este dato es crítico. Una corredora que pasa los 200 meters en 22.8 seconds en un 400 de alta competición está corriendo un primer tramo excepcionalmente rápido. El estándar fisiológico indica que si corres el primer 200 en X segundos, tu segundo 200 tenderá a ser entre 1.5 y 2.5 segundos más lento, sin una gestión perfecta del lactato. Con 22.8 seconds de paso, Nasser necesitaría correr el segundo 200 en 25.87 seconds para terminar en 48.67. Eso es una diferencia de 3.07 seconds entre ambas mitades, lo que representa una gestión de carrera relativamente eficiente para ese nivel de velocidad inicial. ¿Por qué Nasser puede permitirse esta salida tan agresiva sin implosionar en la segunda mitad? Aquí es donde la fisiología resulta fascinante. Investigaciones publicadas en el Journal of Applied Physiology sobre metabolismo anaeróbico en sprints de 400 meters sugieren que la acumulación de lactato en sangre a este nivel de intensidad no impide necesariamente la contracción muscular de forma inmediata. Lo que sí hace es alterar el equilibrio ácido-base dentro de las células musculares, reduciendo la eficiencia de las enzimas que generan potencia. Nasser lleva años entrenando específicamente para este evento y ha desarrollado una capacidad tampón del lactato muscular superior a la media, lo que le permite mantener la potencia durante más tiempo bajo condiciones de acidosis. Pero hay un detalle que la mayoría de comentaristas pasan por alto.
Nasser no solo tiene una capacidad de tampón superior, tiene una zancada que, bajo fatiga, se degrada menos que la de sus rivales. Cuando el ácido láctico comienza a acumularse y los músculos empiezan a acortarse, muchos atletas pierden longitud de zancada y empiezan a taconear, con el impacto del pie detrás del centro de masa. Nasser, gracias a ese patrón de rotación pélvica que mencionamos antes, mantiene el contacto del pie más cerca del centro de masa, incluso cuando se fatiga, lo que preserva la eficiencia mecánica durante más tiempo. Gabby Thomas completó los primeros 200 meters en un tiempo estimado de 23.4 seconds. Ese medio segundo de diferencia con Nasser puede parecer pequeño. En los 400 metros es una eternidad. Para cuando ambas salían de la primera curva del segundo tramo, Nasser tenía una ventaja visual de aproximadamente 3 metros sobre Thomas y de 2 sobre Paulino, que había comenzado a frenar su agresividad. Aquí aparece la pregunta que este video plantea desde el principio. Si Nasser iba más rápida que Thomas en los primeros 200 meters, y si tiene ventajas biomecánicas sobre ella, ¿por qué Thomas no se derrumbó en la segunda mitad? ¿Y por qué Paulino, la especialista de la distancia, terminó tercera? La respuesta tiene que ver con lo que en inglés se llama pacing discipline, y en español podría traducirse como disciplina de dosificación. En este aspecto, Thomas ejecutó un plan que merece ser analizado con cuidado. El tercer segmento, metros 200 to 300, es el tramo donde las carreras de 400 meters muestran quién entrenó para la distancia y quién solo espera sobrevivir. Thomas completó este tramo en aproximadamente 12.3 segundos, notable para alguien cuya especialidad es el 200 metros. Esto le dio un tiempo acumulado a los 300 meters de aproximadamente 35.7 seconds. Nasser, por su parte, completó ese tercer segmento en 11.8 seconds, acumulando 34.6 seconds. La diferencia entre ambas se mantenía en torno a los 3 metros. Lo interesante de la posición de Thomas en este tramo es que seguía enfocada en Paulino, no en Nasser. Paulino, desde el carril 6, completó el tercer segmento en aproximadamente 12.0 segundos, acumulando 34.8 segundos, prácticamente emparejada con Nasser visualmente, pero ya sintiendo los efectos del arranque agresivo de los primeros 200. Aquí entra uno de los elementos más instructivos de toda la carrera. Paulino es fisiológicamente una de las mejores corredoras de 400 meters de la historia reciente. Su 48.76 seconds de personal best la sitúa entre las 10 mujeres más rápidas de todos los tiempos en la distancia. Pero ese día en Kingston, su inicio demasiado agresivo en los primeros 100 metros, donde se estima corrió en 11.6 segundos, la colocó en una zona de deuda energética de la que no podría salir completamente ilesa. Hay un concepto en fisiología del ejercicio que los entrenadores llaman el muro metabólico del 400 meters. El momento en que la concentración de iones hidrógeno en el músculo alcanza un nivel tal que la velocidad de producción de energía no puede superar la velocidad de demanda. Para corredoras de alta élite, ese umbral suele producirse en algún punto entre el metro 280 y el 320 si el primer 200 fue excesivamente rápido. Paulino llegó a ese muro antes de la curva final. Thomas, que había corrido el tercer segmento a una velocidad sostenible, entró en la recta final en una posición táctica ideal. Paulino estaba justo delante de ella. Nasser seguía por delante de ambas, pero Paulino comenzaba a perder la mecánica que define su mejor rendimiento. El obstáculo para Thomas era real y concreto. Sus piernas llevaban 21.8 seconds of 200 meters más 35 seconds of 400, todo en menos de 24 hours. La fatiga residual del día anterior es un factor que pocos análisis televisivos mencionan con seriedad. Los estudios sobre recuperación entre pruebas consecutivas en atletismo
muestran que incluso con una recuperación óptima de 20 to 24 hours, los niveles de glucógeno muscular no se restauran completamente tras una carrera de máxima intensidad. Thomas llegaba al cuarto segmento, los metros 300 to 400, con una reserva energética que no podría ser la misma que si hubiera descansado 48 horas. Y sin embargo, lo que ocurrió en esa recta final fue uno de los mejores ejemplos de voluntad táctica que el atletismo femenino ha ofrecido en años recientes. El cuarto segmento, los metros 300 to 400, es donde se decidió el orden del podio. Nasser completó la recta final en aproximadamente 14.1 seconds, lo que produce su tiempo final de 48.67 seconds. Este cuarto segmento es notable porque, a pesar de ser 2.3 seconds, más lento que su tercer segmento, representa una degradación de velocidad mucho menor de lo que su primer 200 sugería como probable. La razón técnica es que su zancada, si bien se acortó de una longitud estimada de 2.18 meters en el tramo pico a aproximadamente 1.95 meters en la recta final, mantuvo una cadencia de alrededor de 4.5 pasos por segundo, gracias a esa rotación pélvica que comentamos al inicio. La combinación de esos dos factores produjo una velocidad media en la recta final de aproximadamente 7.1 meters per second, mayor a lo que muchas esperaban, dado el nivel de su primer 200. Thomas completó el cuarto segmento en aproximadamente 13.7 seconds, terminando con un tiempo de 49.14 seconds. Pero los últimos 100 meters de Thomas son quizás los más analíticamente interesantes de toda la carrera. A diferencia de Nasser, que mantenía la misma mecánica de carrera de principio a fin con pequeñas degradaciones, Thomas en la recta final exhibió un cambio posicional claro. Bajó ligeramente la inclinación del torso hacia adelante, un ajuste que aumenta la palanca del centro de masa sobre los pies y permite generar más fuerza propulsiva con menos activación muscular neta. Es un recurso de supervivencia mecánica que los velocistas de 200 meters aprenden con los años. Con 80 metros por recorrer, Paulino cedió. No de golpe, sino en pasos. Primero 3 zancadas más cortas. Luego, el torso se inclinó hacia atrás, señal inconfundible de que los flexores de cadera están alcanzando el límite de la fatiga. Thomas, que tenía los ojos puestos en ella desde el carril 4, reconoció el momento y aceleró. No fue un sprint final explosivo, porque eso no estaba en sus piernas a esas alturas. Fue una aceleración relativa. Thomas no se aceleró tanto como Paulino se desaceleró. El resultado fue el mismo. Thomas pasó a Paulino en los últimos 50 metros y llegó a la línea de meta con 49.14 seconds, un nuevo personal best que la convierte en la primera mujer en la historia moderna del atletismo en correr el doblete 200 to 400 en días consecutivos con tiempos de 21.8 más 49.14, igual a 70.94 segundos. Un estándar que reescribe lo que creíamos posible en la versatilidad del sprint femenino. Paulino cruzó la meta tercera con 49.35 seconds, un tiempo que en cualquier otra carrera del año habría ganado con amplitud, pero que ese día no fue suficiente frente a dos rendimientos extraordinarios. Lo más sorprendente de esta carrera no es que Nasser ganara, es que, habiéndola visto marchar en los primeros 200 metros, 3 de las mejores 4 atletas del mundo en el sprint largo no lograron acercarse a ella en la recta final. Eso dice algo concreto sobre el nivel de condición física que Nasser ha recuperado y sobre la amenaza real que representa para cualquier campeonato que se celebre en los próximos 12 meses. Hay un aspecto de esta carrera que genera debate entre analistas. Nasser corrió los primeros 200 meters en 22.8 seconds. En los Campeonatos del Mundo de Doha 2019, donde estableció el récord del mundo actual de 48.14 seconds,
Su paso a los 200 meters fue de approximately 22.5 seconds. La diferencia de 0.3 seconds en el primer 200 produced a difference of 0.53 seconds en el tiempo final. Esto sugiere que Nasser tiene todavía margen de mejora sobre este 48.67 si logra ajustar su inicio, y que su forma actual está probablemente entre el 97 y el 99% de su capacidad máxima. Para cualquier rival que planee enfrentarla en un campeonato mayor, eso es una noticia inquietante. Lo que esta carrera dice sobre el estado del sprint femenino de 400 meters es revelador. Estamos en un momento en que la especialización extrema coexiste con una versatilidad creciente. Nasser, pura especialista de 400, domina con mecánica de élite. Thomas, especialista de 200, es capaz de competir a nivel mundial en la distancia doble. La pregunta que el atletismo lleva décadas intentando responder, si es posible maximizar el rendimiento en ambas distancias simultáneamente, está siendo respondida en tiempo real por atletas como Gabby Thomas. Y la respuesta, por ahora, es sí, aunque con matices fisiológicos que un análisis honesto debe reconocer. ¿Crees que Gabby Thomas puede seguir mejorando en el 400 meters hasta ser una amenaza real para Nasser en un campeonato mayor? ¿O su cuerpo tiene un límite fisiológico claro para la especialización en esa distancia? Deja tu análisis en los comentarios. Leo cada respuesta. La victoria de Nasser con 48.67 segundos confirma algo que los datos de su temporada invernal ya insinuaban. Está de vuelta al nivel que la convirtió en campeona del mundo. No cerca de ese nivel. En ese nivel. La fisiología de su carrera en Kingston, la rotación pélvica que compensa su estatura, la cadencia que se mantiene bajo fatiga, la gestión del lactato que le permite una segunda mitad sólida tras un primer 200 agresivo. Todo eso funciona como debería en una atleta en forma óptima. Gabby Thomas, por su parte, demostró algo igual de importante para el futuro del atletismo femenino, que la línea que separa el 200 meters del 400 meters no es tan rígida como los libros de texto del entrenamiento sugieren. Su personal best de 49.14 seconds, conseguido con fatiga de 24 hours, sitúa su potencial en el 400 meters en un nivel que ningún entrenador habría predicho hace 2 años. Y Paulino, tercera en 49.35, mostró que incluso las mejores cometen errores tácticos de dosificación y que cuando ocurren en este nivel de competición, el tiempo no perdona. Hay un elemento de la mecánica de Nasser que no hemos cerrado todavía: su frecuencia de zancada bajo fatiga. La próxima vez que veas una carrera de 400 meters femenino en vivo, observa específicamente a las corredoras en los últimos 100 meters, las que mantienen una cadencia alta, 4 steps por segundo o más, aunque sea con zancadas más cortas, generalmente producen los tiempos finales más sólidos. Las que intentan alargar la zancada cuando están fatigadas son las que taconean, pierden eficiencia y pagan el precio en los cronómetros. Nasser, más que ninguna otra corredora activa en el circuito, es el mejor estudio de caso de esa mecánica de preservación. Si quieres entender el 400 metros a un nivel más profundo, tenemos un análisis completo de la final olímpica de París 2024, que descompone cada uno de esos segmentos con datos de telemetría. Está en el canal. La información técnica que encontrarás ahí complementa exactamente lo que acabas de ver aquí. Si este análisis te dio algo nuevo que no veías antes de empezar el video, dale like y suscríbete al canal. Cada semana publicamos un desglose así de una carrera, una técnica o un fenómeno biomecánico que vale la pena entender. Y si hay una atleta, una carrera o una técnica específica que quieres que analicemos, deja el nombre en los comentarios.